Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre la metodología y específicamente sobre los enfoques cualitativo y cuantitativo. Actualmente existen dos enfoques principales, que es el cuantitativo, es el cualitativo, y derivado de ambos, una mezcla de ambas metodologías consiste en el enfoque mixto. El enfoque cuantitativo, hablando de cómo se aplican y las características de cada uno de ellos, es que el cuantitativo de alguna forma mide los fenómenos, utiliza estadística, emplea experimentación y marca lo que es el análisis causa y efecto. Recordemos que el cuantitativo básicamente se va a aplicar para aquellas investigaciones que estén enfocadas al método de recolección de datos de alguna forma numéricos, que hable sobre estadísticas y que sea comprobable a través de ese análisis. Y el proceso de este enfoque cuantitativo es secuencial, es deductivo, es probatorio, analiza la realidad objetiva, es decir, a partir de un instrumento de recolección de datos, prueba la hipótesis que se plantea a través de la investigación, analiza sobre una realidad objetiva. ¿Cuáles son las bondades de este método cuantitativo? Es que la generalización de los resultados muestra el control sobre los fenómenos, precisión, existe una réplica y existe una predicción de los datos en base a los instrumentos aplicados. Ahora bien, las características del análisis cualitativo es que no busca hacer una réplica. Se conduce básicamente en ambientes naturales, por ello se conoce como naturalista. Los significados se extraen de los datos, de aquellos instrumentos que se aplicaron, pero no está fundamentado en la estadística. Esta es la gran diferencia, jóvenes. Creo que todos los enfoques de los estudios que vamos a ver aquí hoy constan del enfoque cualitativo. El proceso del enfoque cualitativo es inductivo. Recurre, analiza la realidad subjetiva porque no la conoce. Recordemos que los números son más predictivos y el proceso de una realidad subjetiva es más inductivo. Las bondades es que profundiza sobre las ideas, marca una amplitud de investigación, puede presentar riqueza interpretativa y conceptualiza lo que es el fenómeno. Y bueno, como les decía, el enfoque mixto que surge de la combinación de los dos enfoques. Las características del enfoque cuantitativo, continuando, es que plantea problemas de estudios delimitado y en concreto. Las preguntas de investigación de este trabajo de investigación deberán siempre versar sobre cuestiones específicas, es decir, ¿cuántos, por ejemplo, cuántos de los habitantes de los Mochis consumen tortilla? Por ejemplo, ahí ya es más específico, es una pregunta que tenemos que resolver con un enfoque cuantitativo. Una vez planteado el problema, revisa lo investigado anteriormente, es decir, analiza los antecedentes del comportamiento de ese problema. Sobre esta base construye un marco teórico. A partir de aquí nosotros iniciamos a la construcción del marco teórico y básicamente las investigaciones de enfoque cuantitativo presentan hipótesis. También esta hipótesis se somete a la prueba con diseños de investigación apropiados. Para los resultados que se recolectan datos numéricos de los objetos, fenómenos o participantes que estudia y analiza mediante procedimientos estadísticos denominado proceso de investigación cuantitativo. Como podemos ver, todo está basado en cifras numéricas. Uy, perdón, aquí. La recolección de los datos también es una parte de información que tenemos como característica de este enfoque. Analiza los datos que son recolectados a través del instrumento de investigación.
Se excluye la incertidumbre. Recordemos que los datos, las cifras nos dan certidumbre y por lo tanto estas cifras se fragmentan en datos para lograr un resultado lo más objetivo posible. Son datos que son predecibles y son estructurados precisamente porque son basados en cifras cuantitativas. Se pretende generalizar los resultados en un grupo muestra a una colectividad mayor, a diferencia de lo que es el enfoque cualitativo. El enfoque cuantitativo sí presenta un universo de población al cual se le va a aplicar la muestra. Explica y predice los fenómenos. Los datos son confiables. Las conclusiones derivadas contribuirán a la generación del conocimiento. Por lo tanto, presenta también una lógica o un razonamiento deductivo porque deduce a partir de las cifras, a partir de los números. Eso nos conduce, por supuesto, a una realidad externa al individuo o a una explicación de cómo este individuo concibe la realidad. Y existen dos tipos de realidad. La primera, que por supuesto es subjetiva, y la segunda, que es objetiva. Cuando hablamos de una realidad subjetiva, que es básicamente es interna, con creencias, con hipótesis que nosotros como investigadores estamos planteando, nos conduce a la investigación cuantitativa. Si la hipótesis coincide con este tipo de investigación y con los instrumentos aplicados, obtenemos el resultado deseado, entonces sí coincide. Si sí coincide, la hipótesis es aceptada y la teoría es probada. Ahora bien, si a través de la investigación cuantitativa los datos obtenidos no nos coinciden con la hipótesis, entonces decimos que esta hipótesis es rechazada y se tendrá que modificar la teoría. La segunda realidad es objetiva y por supuesto es una realidad externa que no depende exclusivamente de nosotros y nos presenta la realidad a través de los fenómenos que están ocurriendo. Continuando con las características, ahora bien, de lo que es el enfoque cualitativo, recordemos que este utiliza la recolección de datos sin medición numérica. Esa es la gran diferencia que vamos a obtener del enfoque cuantitativo con respecto al cualitativo, medición numérica, para descubrir las preguntas de investigación en el proceso de interpretación. Es decir, nuestras preguntas de investigación nos van a conducir a dar esa respuesta que estamos buscando a través de los instrumentos de investigación que vamos a aplicar. Referido como investigación naturalista es precisamente porque tiene que ver con el estudio de los objetos y de la cuestión natural, ¿no? De temas naturales. Es referido también fenomenológica, interpretativa y etnográfica. Aquí hay un error, ¿no? Es etnográfica. Es una especie de paraguas, es decir, a través de todo lo que se cubre, se incluye una gran variedad de concepciones, visiones técnicas y estudios no cuantitativos. Recordemos, tengamos presente que este método no nos va a dar cifras cuantitativas. Ahora bien, esta investigación cualitativa es cuando el investigador plantea el problema, pero no sigue un proceso a diferencia de lo que es la investigación cuantitativa. Es decir, el proceso que va a seguir no va a estar claramente definido, ya que el planteamiento no va a ser tan específico. Se van a utilizar algunas preguntas que estas pueden ser modificadas conforme vayamos obteniendo el resultado de la investigación. La misma investigación nos va a ir encaminando hacia la respuesta que estamos buscando, hacia la solución de nuestro problema de la investigación. En la búsqueda cualitativa, en lugar de iniciar con una teoría y luego voltear al mundo empírico para confirmar
se comienza al revés, ¿no? Se comienza por examinar en principio el mundo social. Teoría, y esto se conoce como una teoría fundamentada, es decir, vayamos de lo particular a lo general, vayamos al problema que queremos resolver directamente y traemos la información hacia lo general. A diferencia que el cuantitativo aplica prácticamente, puede ser aplicado desde lo general. Este método cualitativo realiza la entrevista, la analiza y saca conclusiones. Ahora bien, repite este proceso a los entrevistados. Toma otro entrevistado, revisa el resultado, determina sus conclusiones y continúa con otro entrevistado. Y así hasta concluir con todas las entrevistas y comprender lo que está buscando. Pero se tendrá que analizar caso por caso, dato por dato, hasta llegar a una perspectiva en general. Es decir, a diferencia del método cuantitativo, tendríamos que determinar la totalidad de los datos en el cuantitativo para encontrar una respuesta a la comprobación de la hipótesis o a la respuesta de la pregunta de investigación. Para el caso del método cualitativo, tendríamos que ir analizando caso por caso. Este nos va conduciendo hacia el resultado, pero es uno por uno. En la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, más bien son el resultado del estudio. Es decir, básicamente solamente daremos respuesta a la pregunta de investigación y esto es lo que hemos estado haciendo en esta clase. Creo que la mayor parte de sus estudios, como les he venido diciendo, son cualitativos. Recordemos que los cuantitativos son estadísticos, hablaríamos de cuántos de los despachos de contabilidad de la ciudad de Los Mochis manejan el método de contabilidad compact y por qué. O sea, entonces algo así, ¿no? Pero ya tendríamos una estadística, tendríamos que ir primero a hacer un inventario sobre los despachos contables y luego determinar la estadística que existe y a partir de estadísticas es que aplicamos el método cuantitativo. Este enfoque se basa en métodos de recolección de datos, no es tan el cualitativo, regresamos, ¿no? En métodos de recolección de datos no estandarizados, no se efectúa una medición numérica. Es decir, yo puedo estar cambiando constantemente mis preguntas de la entrevista porque me voy guiando conforme las respuestas de mi entrevistado. Y es así como puedo ir cambiando hasta lograr encontrar la respuesta a la pregunta de investigación. Y no se efectúa una medición numérica porque no está basado en el método cualitativo ni está basado en los estudios de estadísticas, ¿no? Entonces, es por ello que también utiliza las técnicas de recolección de datos que deben de ser muy flexibles. Como les venía diciendo yo, la flexibilidad le permitirá cambiar cuantas veces sea necesario las preguntas establecidas en la entrevista hacia las personas que son entrevistadas. Evalúa el desarrollo natural de los hechos. Y aquí, como podrán ver, yo les pongo la fuente de donde tomé esta información, que fue de Corbeta 2003. Vean ustedes cómo está citado, como ya vimos la parte de la citación, vean cómo está citado, ¿no? Se fundamenta el método cualitativo en perspectiva e interpretativa centrada en el entendimiento del significado. A partir de una realidad definimos la interpretación de los participantes, es decir, podemos tener diferentes interpretaciones al margen que estemos entrevistando a un mismo número de personas sobre un método cualitativo, podríamos llegar a diferentes perspectivas de información. En un grupo pequeño, estas interpretaciones nosotros somos como investigadores los que les vamos a dar
transforma la perspectiva que nos están indicando, ¿no? Y así es como se introduce el investigador en las experiencias individuales y construye el conocimiento. Por supuesto que no se pretende generalizar de manera probabilística los resultados, porque esto tendría que partir del método cuantitativo, ¿no? Aquí es muy diferente. ¿Cómo podríamos definir el concepto de lo que es el enfoque cualitativo? Pues hablaríamos prácticamente que es un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo visible, es decir, le dan visibilidad a ese mundo que ustedes van a ir a investigar. Lo transforman y lo convierten en una serie de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. Este enfoque cualitativo, como les he venido comentando, es totalmente naturalista, ya que estudia los objetos, estudia los seres vivos dentro de su ambiente, sobre todo intenta encontrar sentido a los fenómenos en términos de significados que las personas les otorguen. Por ejemplo, en el caso de las investigaciones que yo realizo, que estudio los grupos étnicos, estoy hablando de seres vivos, estos grupos étnicos. Estoy hablando que quiero investigarlos en su ambiente, en sus comunidades, para ver cómo ellos están conviviendo, cómo es que su cultura está permaneciendo o cómo está desapareciendo. Ya sería cuestión de cada tema de investigación, pero es así como nosotros vamos a elegir un método del enfoque cualitativo o cuantitativo, dependiendo del objeto que vayamos a estudiar o a investigar. Existen algunas diferencias entre los enfoques cuantitativo y cualitativo. Algunas que muestran las diferencias del enfoque cuantitativo con respecto al cualitativo es que el cuantitativo representa positivismo, neopositivismo y pospositivismo. Y esto porque viene a partir de cifras estadísticas que nosotros podemos darle una realidad positiva. Y hay una realidad que conocer y este puede hacerse a través de la mente. Es lo que indica el enfoque cuantitativo. Existe una realidad objetiva unida. El mundo es concebido como un externo al investigador, a diferencia del enfoque cualitativo, que hablamos de un enfoque interno y que podemos manejar a través de la fenomenología, constructivismo, naturalismo e interpretativismo. Eso es a partir de que son seres vivos, que son objetos que estamos nosotros investigando, que pueden tener diferentes interpretaciones un mismo ser vivo de otro. Pero nosotros somos los que vamos a darle esa interpretación a la realidad para construir e interpretar esa realidad en la mente. Los números ya están en la mente. Lo que no está en la mente es esa realidad que no sabemos cuál es, sino que la vamos a construir a partir de nuestras investigaciones, de nuestros instrumentos de investigación. Esta es una realidad subjetiva y es construida en la investigación, la cual va a variar en su forma y contenido entre individuos, grupos, culturas. Por ello, el investigador cualitativo parte de la premisa de que el mundo social es relativo, o sea, nada puede ser igual y solo puede ser entendido desde el punto de vista de los actores que están estudiados. Por lo tanto, la realidad sí cambia por las observaciones y por la recolección de datos. Y en el método del enfoque cuantitativo, la realidad no cambia, las cifras no cambian, las observaciones y las mediciones realizadas no van a cambiar. Y estos presentan cifras que son objetivas porque ya están establecidas a través de la investigación y estas no van a cambiar. Sin embargo, nosotros hoy podemos hacer una investigación con un enfoque cualitativo y mañana el fenómeno puede cambiar y mañana nos puede dar otro resultado.
Bueno, jóvenes, creo que la vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. Y para continuar con más diferencias que existen entre los enfoques cualitativo y cuantitativo, y también cómo va a ser la construcción de este conocimiento y la aplicación de los instrumentos de investigación para la siguiente clase. Les dejo este video, yo espero que les sea de utilidad y también les dejo el libro de investigación de Hernández Sampieri, donde les invito para que lean la primera parte que habla sobre los enfoques cuantitativo y cualitativo en la investigación científica. Que tengan una excelente noche y que estén muy bien. Cuídense mucho.